Hola, hola, Dios les bendiga, bienvenidos a un nuevo video. Hoy quiero hablar entendiendo tentación, pecado y muerte. Estos son tres conceptos que muchas veces son confusos para mucha gente y hoy quiero que los entendamos mejor. Quiero empezar leyendo en Santiago 1, 14 al 15 en la Nueva Traducción Viviente. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Primero que nada, la tentación. Y quiero que entendamos esto, la tentación no es lo mismo que el pecado. Porque Jesús fue tentado en todo, pero nunca pecó. Y es importantísimo que entendamos esto para que nos liberemos de mucha condenación que a veces nos persigue a nosotros los cristianos. Porque mucho antes de yo entender este concepto, siempre estaba siendo atormentada cuando era tentada, porque pensaba que automáticamente yo estaba pecando. Y no, hay que diferenciar, porque la tentación es algo que está surgiendo de nosotros mismos, de nuestra naturaleza pecaminosa y que nos quiere arrastrar hacia el pecado. Es como una invitación de la maldad que se nos está haciendo. Es como una propuesta que está viniendo a nuestra mente. Y aquí quiero usar esta idea. Ve y cómprate las galletas. Qué ricas son las galletas. Cómo me encantan las galletas. Si estás tratando de orar y te viene una imagen de las galletas, estás pasando al frente del supermercado y viene el pensamiento, entra y cómprate las galletas y tú sabes que no puedes comer galletas porque estás ayunando o estás tratando de lidiar con una situación de azúcar en tu cuerpo o etcétera. Este es un ejemplo para que entendamos la tentación. La tentación es una invitación que viene de nuestra naturaleza pecaminosa y que muchas veces es usada por el enemigo para arrastrarnos al pecado, pero no significa que ya estamos en pecado. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en darnos cuenta cuando estamos siendo tentados. ¿Por qué? Porque es allí, en ese momento de tentación, que nosotros tenemos que hacer lo que Jesús hizo, negarnos y decir no, resistirnos y decir no, usar la voluntad, que es lo que Dios nos ha dado, y ya Jesús nos liberó del poder del pecado. Dice la Biblia que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, ya no somos esclavos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros ya tenemos una voluntad por medio de lo que Cristo hizo en nosotros tan fuerte que el pecado ya no nos puede dominar. Y eso es lo que está queriendo hacer muchas veces el enemigo por medio de la tentación, socavarnos hasta que nosotros lo aceptemos. Como yo les contaba en algún video anterior sobre una muchacha que estaba dando su testimonio de cuando ella antes fue incitada a hacerse una operación de cambio de género, pero ella dice que comenzó porque todo el tiempo venían pensamientos a ella de que ella estaba en el cuerpo equivocado, y esto vino a raíz de que ella empezó a juntarse o a leer contenido online donde hablaban mucho sobre esto, hasta que llegó un punto donde ella lo aceptó. Porque dice que este pensamiento la perseguía, que las personas en su escuela le decían continuamente que ella estaba en un cuerpo equivocado. Ella lo leía continuamente hasta que ella lo acepta y dice, sí, efectivamente estoy en un cuerpo equivocado. Y quiero decirles que no hay pecado solo hasta que usted lo acepta y dice, sí, lo voy a hacer, o sí, yo soy esta persona. También recuerdo una pastora que contó un testimonio que ella tomaba mucho licor
cuando no tenía a Jesús, y dice que cuando ella ya empezó a pastorear, una vez ella estaba sentada en un restaurante donde había un pequeño bar, y que empezaron pensamientos a bombardearla diciéndole, ay, cómo extraño el alcohol, en primera persona, cómo amo el alcohol, yo quisiera volver a tomarme una copa de whisky. Y ahí ella se dio cuenta de que había una tentación que le estaba tocando la puerta, y automáticamente ella dijo, no, a mí nunca me ha gustado el alcohol, yo lo hacía como un escapismo, pero a mí no me gusta el alcohol. Entonces es importante que nosotros aprendamos a manejar las cosas cuando están en el estado de tentación, que nosotros nos neguemos, digamos que no, lo resistamos hasta que esa tentación sea completamente vencida. Y si ya estamos en un lugar donde estamos siendo arrastrados y tentados, tenemos que irnos de ese lugar para no pasar a lo siguiente. Y ese es el siguiente punto: pecado. El pecado ya entra cuando nosotros lo aceptamos. Primero lo tenemos que aceptar en nuestro corazón para después llevarlo a cabo. Y aquí quiero dar un ejemplo que fue un testimonio que a mí me impactó mucho, un caso de la vida real, que muchos que escuchan este video tal vez saben a quién me refiero. Un hombre que era un maestro de la Biblia muy reconocido, que ya es una persona como de 70, 72 años. Resulta que hace algún tiempo se le descubrió que él ya tenía una relación de adulterio, tenía una amante por 7 años. Y quiero decirles que este pecado de adulterio nunca es de la noche a la mañana. Todo comienza cuando tú en tu corazón lo aceptas. ¿Y qué pasó con este hombre? Este hombre decidió aceptarlo, y entonces ahí es donde consumó la acción. Entonces, miren lo que pasa aquí. El pecado es cuando usted ya en su corazón decide que sí lo va a hacer, ya no se resiste, ya no dice que no, decide hacerlo, y ahí es cuando usted acciona, y eso ya es el pecado. Y luego de que el pecado se hace continuamente, si la persona no se arrepiente y continuamente ya no es solo que resbaló, sino que es practicante del pecado, entonces ahí viene la muerte. La paga del pecado es la muerte. Por eso el peor enemigo de nosotros es el pecado. Necesitamos entender esto, que nuestro enemigo principal no es el diablo, es el pecado. Por eso Jesús vino a libertarnos del pecado. Y entonces, ¿qué pasó con este hombre que les estaba contando? 7 años enseñando la Biblia en una iglesia de multitudes, en congresos, en conferencias, hablando sobre el evangelio, sobre la rectitud, sobre la santidad de Dios, series sobre la santidad de Dios, y no tener ningún tipo de temor, estar 7 años en adulterio con una mujer más joven. Esto no tiene presentación. Uno se pregunta, pero ¿cómo llegan a ese punto? Porque ya hay muerte. Cuando nosotros practicamos un pecado continuamente, ya se empieza nuestra conciencia a cauterizar, o sea, empieza a haber un callo, ya no hay sensibilidad en nuestra conciencia, ya el Espíritu Santo, por más que nos trata de decir que nos arrepintamos, ya de tanto practicar ese pecado, ya nuestra conciencia se hace dura, y ahí es donde ya entramos en la muerte, ya estamos muertos espiritualmente. ¿Y qué es muertos espiritualmente? Totalmente separados de Dios. La muerte es separación de Dios. Entonces, cuando nosotros cometemos un pecado, siempre el Espíritu Santo va a usar los medios para redarguirnos de ese pecado. Si tú eres hijo de Dios, tú no vas a pecar y sencillamente estar como si nada. No, el Espíritu Santo te va a hacer sentir mal. Pero si tú decides
dejar a un lado esa voz y seguir continuamente en ese pecado y no te arrepientes, lo que va a pasar es que vas a morir espiritualmente. Y algo que pasa, que yo he notado, que después de que el Espíritu Santo viene por un tiempo advirtiendo a la persona que se arrepienta y esta persona no lo hace y llega a la muerte, luego lo que viene es la exposición pública. Quiero decirles esto para que tengan temor y para que yo tenga temor. Mira, hermano, lo más sano que nosotros podemos tener es el temor de Dios. Por eso escuche videos de vez en cuando que le hagan aumentar su temor de Dios, porque eso lo va a llevar a usted a tener una vida sabia y a siempre estar andando con rectitud al camino que lo va a llevar a la vida y a la bendición. El temor de Dios es lo más sano que un ser humano pueda tener. Y por eso le quiero dar este punto, para que nos alimentemos de temor de Dios en esta hora, ¿verdad? Y sabe, el temor es de saber que Dios nos va a exponer públicamente, y por eso es que muchas veces se caen edificaciones de una vida entera, legados enteros quedan truncados porque se descubre que la persona estuvo años y años llevando una doble vida. Se hace público, se hace evidente, todo el mundo se entera. Pero esto no llega sino hasta que la persona ya ha perdido todo tipo de temor, porque ha muerto espiritualmente. El mismo Dios expone su maldad públicamente para que todos se den cuenta, y tal vez así la persona pueda llegar a arrepentirse. Lo he visto una y otra vez con predicadores de la prosperidad, con predicadores de iglesias de multitudes, con cantantes, con artistas cristianos. Lo he visto una y otra vez, que el mismo Dios los saca públicamente a la luz y todo el mundo se da cuenta de la vergüenza de su pecado. Por eso, hermanos, mejor aprendamos a lidiar con la tentación, que es lo que nos tocó en esta vida, a fortalecernos en Dios para no caer en tentación y poder caminar siempre en el temor, y que Dios nos dé la gracia, hermanos, no juzgando a nadie, sabiendo que nosotros también tenemos debilidades y que tenemos que estar siempre dependiendo de la gracia de Dios, pero tenemos que estar siempre conscientes de estos conceptos para que podamos vivir sin engaño y sabiendo bien, con visión, hacia dónde vamos. Que Dios les bendiga, nos vemos en un próximo video. Dale like y compártelo. Bendiciones.